Te levantas de la cama, te duchas, vas a la escuela, sales y llegas a tu casa y cuando vas a encender el PC no va. Bueno, igual no va porque el vídeo que te instalaste ayer, 100% real, no fake.exe, venía con doble sorpresa, Guiño, guiño. Espera, ¿cómo que esto no es el vídeo? Ah, vale, estamos dando al otro hacker. Bueno, en ese caso recapitula. Sales de la escuela, llegas a tu casa, enciendes el PC y te metes al SCP. Y después de tirarte ahí 3 horas haciéndote NTF y matando más de 50 SCP, llega Manolito98. Manolito98 se acaba de instalar el juego y no sabe ni lo que es un SCP. No sabe ni abrir una puerta, pero eso sí, tiene mejor aim que tuyo juntos. Cada vez que le ves el nombre es porque te ha mandado espectador. No ha abierto ni una puerta y ya te ha matado. Y encima, después de matarte, dice que qué suerte está teniendo hoy o que qué buena partida le está saliendo. Bueno, pues siento decirte que Manolito98 es un hacker. Seguramente va más cargado que tu abuela el día antes de Nochebuena, tiene mejor puntería que John Wick y encima mejores reflejos que un espejo. Así que ahora pasemos a lo importante. ¿Se puede detener un hacker? Puede. Bueno, empezamos por el principio. Los hacks son una herramienta que permite saltarte las reglas del juego por el forro, vamos. Para poder volar, atravesar paredes, entender por qué la gente paga la beta, no tener retroceso y toda esa clase de cosas importantes. Pero ahora en serio, la gente que juega con hacks no es que sean unos iluminados, normalmente son muy malos, con menos skills que mi abuela jugando al oso. Pero claro, ¿qué podemos hacer unos simples jugadores como nosotros para enfrentarlo? Pues hay dos maneras de hacerlo, por tu cuenta o por los desarrolladores del juego, que bueno, resumiéndolo es dándole a la N y en el triangulito reportarlos por hacks. ¿De verdad sirve para algo? Pues en la teoría es para llamar a los moderadores globales y que los vigilen, pero en la práctica es más fácil que te toque la lotería que los baneen. Seguramente te estarás preguntando el por qué, si literalmente tienen 30 reportes por hacks en menos de 30 segundos, ni un speedrunner lo conseguiría tan rápido. Pero el problema de banearlos es que tienen un sponsor. Y te estarás preguntando, ¿qué es eso? Bueno, pues te lo voy a resumir muy fácil. Tus componentes llevan un número de serie que es por donde te suele banear Norwood. Cada componente lleva su propio número y todos forman uno. Norwood solo te banea el que junta todo, pero si tú cambias ese componente por otro ya no tendrás el mismo número y por lo tanto quedarás desbaneado. Claro que muy poca gente se va a gastar dinero en cambiar algo de su PC para que le quiten el spam. Por eso el spoofer cambia el número sin que tengas que gastarte nada. Claro, luego no te extrañes si tu GPU va al 90% y en el administrador de tareas tienes a 5 mineros y no del Minecraft precisamente. Pero entonces Norwood no puede hacer absolutamente nada contra los hackers de su propio juego. Pues la verdad es que sí. Aparte de ese ban que la gran mayoría de veces no funciona, ya que casi todos los hackers tienen el mismo menú instalado, le piden al Tito Valve para que este le meta un ban a su cuenta de Steam y con eso librarse del hacker para mucho tiempo. Pero pasemos al segundo método, menos eficaz pero más rápido, y este sería combatirlos tú. Sé que de primera suena una locura, pero hay dos maneras de hacerlo. La primera forma sería llamar a un mod o un administrador del servidor. Esta es muy efectiva para banearlo antes del servidor y del juego. Pero aún así puede seguir entrando al servidor si se conoce el método para evadir los bans, que es muy habitual la verdad. Bueno, y por último hablemos de lo que tú podrías hacer contra un hacker que dispara 10.000 balas por segundo. Bueno, si eres nuevo siento tener que decirte que no vas a poder hacer nada contra ellos y que solo podrás esperar a que venga un admin o a que el reporte de la N funcione. Claro que siempre te podrá ir a otro servidor. Pero ahora pasemos a los más experimentados del juego, gente que en su día a día parece que ya tiene aimbot de por sí. Bueno, pues estáis de suerte, porque el hack que casi todo el mundo lleva te da la posibilidad de defenderte contra ellos. Claro que tienes que tener una puntería perfecta o ser más de 16 personas contra él si queréis irle por delante. Pero la solución más sencilla de matarlo sería irles por detrás, y voy a explicar por qué. Muy bien, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Es la pantalla de un hacker. Como podéis apreciar, tiene aquí un círculo gigante, ¿vale? Y es blanco, que es donde tiene su zona de muerte, ¿vale? De insta-kill y tal. Claramente tiene wallhides y te pueden ver a través de las paredes y tal, pero si no está en esta zona no te puede matar. Es algo muy bueno, ¿vale? Entonces, si nos ponemos a echar aquí imaginación, ¿vale? Sería este guardia estaría muriendo porque estaría con el pie dentro de ahí y el clase D estaría salvado porque no está dentro. Claramente puede girar la cámara súper rápido, ¿vale? O sea, puede mover el ratón para la derecha un poco y ya le da los dos. Pero bueno, yendo ya al grano, lo único que podría hacer contra un hacker, si te quieres echar un PvP contra él, es estar fuera del círculo y dispararle. Si te metes dentro del círculo, lo más posible es que te mueras.
o echarte un PvP contra él de cadera, ¿vale? Porque de cadera no se le activan los hacks. Esto que estoy diciendo, ¿vale? Solo funciona para el mod menú que suelen llevar casi todo el mundo, ¿vale? Ya si algún chaval ha decidido hacerse él un mod menú, pues no tengo ni idea, ¿vale? No funcionará igual que este. Pero vamos, casi todo el mundo que lleva hacks lleva este mod menú, por eso lo estoy diciendo. Bueno, ya uno de los últimos puntos que quiero decir, ¿vale? Es cómo detectar un hacker, ¿vale? Lo primero sería que siempre que te disparas, o sea, siempre que te matas apuntando, o sea, de cadera no te mata, es imposible que te mate de cadera. Pero siempre que te apunta, te mata. Bueno, pues eso sería un gran punto a favor, ¿vale? Lo segundo sería que siempre va mirando a las paredes. Entonces, muy posiblemente lleve guarda. Lo tercero sería que tiene cero retroceso. Vamos, que por mucho que disparen ni se sube ni se baja nada. Y lo cuarto y lo quinto, ¿vale? No es... Puede ser lag estas dos cosas, ¿vale? Pero lo suelen tener también los hackers, ¿vale? Uno sería el speed hack, vamos, que puedes pasar un Tesla sin que te haga daño y en espectador saldría como que te lo comes, ¿vale? Pero eso podría ser lag, como ya he dicho. Y lo otro que a veces pasa menos, ¿vale? Pero que con los hackers pasa muchísimo, ¿vale? Es que cuando dispara suena como la Con 45, ¿vale? Suena como si disparases 3 veces en vez de una. O sea, cada vez que hace un disparo suena como 3 veces, como si estuviese disparando, no la Con 45, pero algo parecido, como si se triplicara el sonido. Pues ese sería el quinto punto. Bueno, y eso sería el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribirse, compartírselo a vuestros amigos y meterse a las 9 que sale la actualización, ¿eh? Un saludito, ya.